Hola jóvenes, espero que tengan un excelente día. Vamos a continuar con la semana de reforzamiento. El siguiente tema, en este caso, es titulado la equidad de género. Vamos a iniciar. Ya saben que deben de tomar nota del video de la presentación para posteriormente contestar las actividades en Classroom. Iniciemos. Primeramente retomaremos los aprendizajes previos, es decir, lo que hemos visto en este inicio de curso posterior a las vacaciones. E iniciamos viendo qué es la identidad. ¿Se recuerdan? La identidad es ese proceso en el que el individuo va formando su ser, su forma de ser, ¿sí? Su propia identidad. Y también vimos que influyen diferentes rasgos y diferentes aspectos externos, como la familia en un principio, posteriormente los amigos y el entorno. Todo eso va a influir para que cada quien forme su identidad. Posteriormente vimos el tema de la libertad, donde abordamos justamente la libertad como derecho humano. Y vimos que la libertad es la base para fomentar o para llevar a cabo los demás derechos. Que sin libertad no puedes expresarte libremente, sin libertad no puedes tener libertad de tránsito, no puedes realizar las acciones que quieres, ¿sí? Pero también vimos que la libertad se debe ejercer responsablemente, es decir, no debes de afectar a los demás con tu libertad, ¿sí? Eso es un aspecto importante que vimos, ejercer la libertad de manera responsable. Ahora, el aprendizaje esperado del día de hoy es analizar las implicaciones de la equidad de género en situaciones cercanas a la adolescencia. Y vamos a ver justamente en las relaciones humanas, cuando la llevamos a cabo en la amistad, en el noviazgo, en el estudio. La equidad de género debe de estar aplicada en todo aspecto de la sociedad. Eso es algo que debemos de aprender y que vamos a ver el día de hoy. Vamos a analizar qué implica la equidad de género en las relaciones humanas. Es decir, qué conductas, comportamientos y acciones contribuyen a fomentarla y a su vez, qué acciones contribuyen a que la dejemos de lado, ¿sí? Justamente es lo que vamos a abordar el día de hoy. Para iniciar, van a anotar esto en su cuaderno. Estas preguntas son las preguntas de inicio. ¿Qué es el género? Cada quien responda lo que considere. ¿Qué es el sexo? Estamos hablando del sexo de cada individuo. Cada quien anota su respuesta. Y por último, ¿qué diferencia hay entre género y sexo? ¿O consideras que es lo mismo? Cada quien anota sus respuestas. Muy bien. Una vez que hayan realizado eso, continuamos. Vamos a ver justamente qué es el género. El género es el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura, tomando como base la diferencia sexual. Esa es una definición de género y se los explico de manera muy breve. El género son esas ideas que tiene una sociedad de las acciones que debe de realizar un hombre y de las acciones y comportamientos que debe tener una mujer. Eso es el género. Muy bien. Siguiente. ¿Qué diferencia hay entre sexo y género? ¿Recuerdan que son las preguntas que les comenté al inicio? Bueno. El sexo son las características físicas, biológicas y anatómicas de los seres humanos, que los definen como mujeres y hombres. Esto nos da a entender que es toda esa parte que no depende de nosotros, sino que es una parte biológica que ya tenemos desde que nacemos. Muy bien. Y el género, como ya les mencioné, es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas asociadas al sexo. Y se divide entre femenino y masculino. Eso es el género. Entonces vemos aquí las diferencias. El sexo lo traemos desde que nacemos, hombre o mujer, ¿sí? Y son las características biológicas. Y el género es algo social, algo que se construye socialmente. Y depende mucho de la cultura de cada sociedad, qué acciones o qué comportamientos le van a fijar a un hombre y qué acciones y qué comportamientos le van a fijar a una mujer.
Pero lo vamos a ver más detalladamente. Aquí están las diferencias ya bien detalladas. Vamos a ver el primer aspecto en el sexo. Es una categoría biológica dada por la naturaleza. Es decir, nosotros no la podemos cambiar porque es dada por la naturaleza. Luego en el género vamos a ver el primer aspecto. Es de categoría cultural y se construye socialmente. Como ya les mencioné, depende de cada sociedad. Va a dar un rol de género a tanto a masculino como a femenino. En el segundo aspecto, en cuanto al sexo, es la condición inmutable que define una persona como hombre y mujer. Entonces ya les dije, dice que es inmutable, o sea que no se puede cambiar. Muy bien. Y en el segundo aspecto de género, son condiciones modificables. Aquí vemos que justamente las palabras son contrarias, ¿no? Aquí dice en el sexo inmutable y en el género dice modificable, según los patrones culturales imperantes en el entorno social. Ya les dije, depende mucho de la cultura de cada sociedad, cuáles van a ser los roles de cada género. Y en el tercer aspecto de los dos, iniciamos con sexo, define roles específicos en la reproducción de la especie. Se asocia a la distinción de, vamos a dejarlo en hombre y mujer. Muy bien. Bueno. Y por último, en género, define el rol social atribuidos a hombres y mujeres. Se asocia a la distinción de masculino y femenino. Ahora, vamos a ver qué problemáticas surgen justamente de estos aspectos. ¿Qué pueden observar en esta imagen? Cada quien analícelo y anote en su cuaderno qué observo en la imagen. Muy bien. Una vez que ya se hizo esto, vamos a analizar la imagen juntos. Dice ahí, pórtate como una señorita, con signos de exclamación, es decir, que es un regaño. ¿Sí? Y el aspecto número 2 dice, los hombres no lloran. De igual manera es como un reclamo. Entonces, ¿qué entendemos por esta imagen? Justamente que el que ya tengamos atribuido un género nos va a generar una pauta de comportamientos que tenemos que seguir porque la sociedad de cierta manera nos los va a exigir, ¿sí? No depende de nosotros, sino que la sociedad nos los va a exigir. A veces hasta nuestra misma familia nos lo va a exigir, nuestro entorno nos lo va a exigir. Muy bien. Y vamos a ver por qué surgen estas ideas. Porque hay un concepto que se llama estereotipo de género. Y el estereotipo de género es una opinión o prejuicio generalizado, es decir, que está en la sociedad imperante, acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer. Escuchen bien aquí, o deberían poseer, según la sociedad, o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Muy bien. Y vamos a ver aquí, más de cerca esta imagen. Dice aquí que nos meten en la cabeza que las mujeres deben de ser delicadas y débiles. Deben de ser emocionales. A su vez, lloran por los problemas y no conocen de autos. No les gusta el fútbol. Esas son las ideas que a veces la sociedad lo tacha como un estereotipo. Y el estereotipo del hombre debe de ser fuerte y valiente, debe de gustarle el fútbol, debe de saber conducir y saber de autos, no debe de llorar. Esos son estereotipos que a veces se han manejado en las sociedades, ¿sí? Entonces vean cómo estos estereotipos nos pueden afectar, porque si alguien no es como la mayoría dice, entonces ya te están tachando de, ya saben, los insultos que se manejan en la sociedad. Bien, bueno, entonces continuamos. El segundo concepto son roles de género. Y los roles de género hacen referencia al conjunto de normas sociales y de comportamiento apropiadas para los hombres y las mujeres de un grupo o sistema social dado. Es decir, son las tareas o pautas de comportamiento que debe respetar según la sociedad al ser hombre o al ser mujer. Y por eso aquí estamos en este esquema
donde dividimos las tareas que supuestamente debe de hacer la mujer y las tareas que debe de hacer el hombre. Vamos a analizarlas juntos. La mujer debe de tener un rol reproductivo, es decir, ser mamá. Los hombres deben de tener un rol productivo, es decir, proveer a la familia económicamente. La mujer debe de estar en el espacio doméstico. El hombre debe desempeñarse en el espacio público, porque es el que trabaja. La mujer tiene un trabajo no remunerado, que es el de la casa, porque es su obligación según los roles de género. Y el hombre debe de tener un trabajo remunerado, porque es el que lleva dinero a la casa. La mujer debe de estar al servicio y al cuidado de su familia, mientras que el hombre de su vez debe de tener el poder en la familia y ser responsable con su familia. La mujer, por último, debe de estar subordinada a su familia y a su esposo, y el hombre debe de tener autoridad y ser dominante. Esos son los roles de género. ¿Qué piensa cada uno sobre esto? Van a anotar en su cuaderno qué es lo que piensan sobre los estereotipos de género y qué es lo que piensan sobre los roles de género. Muy bien. Una vez que hayas hecho esto, vamos a analizar el siguiente video. Pon mucha atención. ¿Qué son los estereotipos y roles de género? Primero, tenemos que entender qué son sexo y género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de las características físicas y biológicas que tenemos desde que nacemos y que nos diferencian a hombres y mujeres. Son universales, esto quiere decir que en todas las culturas, en todas partes del mundo, existen estas mismas diferencias. En cambio, al hablar de género, nos referimos a las características que la sociedad asigna a hombres y mujeres. No es algo con lo que nacemos, es una construcción social que nos dice y enseña cómo debemos ser, qué actividades debemos realizar, qué nos debe gustar, qué debemos vestir, decir y pensar. En resumen, ¿qué es masculino o femenina? Es un poco como tener puesta una camisa de fuerza. ¿Y qué diferencias hay entre lo masculino y lo femenino? Lo femenino y lo masculino entonces son como etiquetas que la sociedad nos impone al nacer, que se consideran apropiadas y deseables para cada sexo y que nos diferencian. Desde que somos niñas y niños, estas etiquetas o estereotipos de género nos hacen creer que tenemos diferencias naturales en nuestro comportamiento o personalidad. Por ejemplo, que las mujeres son delicadas y débiles, o que no saben conducir autos o jugar fútbol, mientras que los hombres son todo lo contrario, fuertes, valientes y saben todo sobre autos y fútbol. Pero no es cierto, ser mujer no significa ser débil, y ser hombre tampoco significa ser valiente. Estas etiquetas también nos dicen que debemos cumplir un rol como mujeres y como hombres. Estos son los roles de género. El rol femenino adecuado es la maternidad y crianza de los hijos y las hijas, las tareas del hogar, dar sustento emocional a la familia, en otras palabras, dedicarse al trabajo reproductivo. Adicionalmente, muchas tienen empleos remunerados y se les continúa haciendo responsables del cuidado del hogar, es decir, se les asigna más carga de trabajo. En contraste, el rol masculino es el de proveedor, ser el sustento económico de la familia y tener un trabajo remunerado. A esto le llamamos trabajo productivo, pero a ellos mayormente no se les hace responsables por el cuidado del hogar. ¿Y qué tienen de malo estas diferencias? El problema está en que generalmente la sociedad da mucho valor al rol masculino y minimiza lo femenino. Esta diferencia pone a los hombres en una posición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, desigualdad y sobrecoloca a los hombres en una posición de poder sobre las mujeres. Desde esta posición de supuesta superioridad, los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos u opiniones sobre las mujeres, ya que son más valiosos. A diario podemos escuchar frases como «anda a cocinar y no opines», «yo gano el dinero y mando yo», «las mujeres deben cuidar a los hijos y no trabajar». Y sobre todo, pueden creer tener el control sobre sus parejas, cómo visten, a dónde salen, sus amistades, el dinero que gasta, si puede trabajar fuera de casa o no.
Cuando las mujeres quieren tomar sus propias decisiones con todo el derecho y no aceptan estas imposiciones, la violencia les resulta un instrumento útil para mantener su superioridad sobre ellas. Más allá de todo, los roles de género nos ponen muchos límites sobre lo que queremos hacer en nuestras vidas y es muy agotador tener que cumplir todas las exigencias de la sociedad y no poder ser como realmente queremos ser. Es muy común que si un hombre o una mujer quiere hacer algo distinto a lo establecido, sea juzgado o juzgada por las demás personas. Pero no tengamos miedo, seamos valientes y enfrentemos estos estereotipos, rompamos los moldes y elijamos libremente lo que queremos hacer, decir, sentir y vivir. Muy bien, entonces vean cómo este video nos ayudó a reflexionar sobre el tema, ¿sí? Estos roles muchas veces nos limitan. Cada quien es libre de actuar como más le parezca, obviamente siempre beneficiando a su ser y beneficiando a las personas que le rodean. Muy bien, entonces ahora ya vimos que esta superioridad a veces entre el hombre, el del hombre hacia la mujer, pues va generando ciertas problemáticas y vamos a relacionarlo con otro tema de la formación cívica y ética, que al no haber una equidad de género en la sociedad puede generar las siguientes problemáticas. Analizamos la siguiente imagen. ¿Qué situación podemos observar en esta imagen? Cada quien analícelo y anótelo en su cuaderno. Una vez que haya realizado esto, vamos a analizarlo de manera grupal. Fíjense. La problemática aquí mencionada es justamente esa superioridad del hombre hacia la mujer, porque en la sociedad así se maneja, ¿sí? La sociedad te dice que el hombre, como es el que provee a la familia, entonces es el que manda en su casa. Y muchas veces esto genera que la relación no tenga equidad ni igualdad. Por lo tanto, ¿qué problemática va a surgir de aquí? Puede surgir la violencia. En una relación sin equidad se favorece la aparición del fenómeno que es la violencia. Y la violencia es toda acción que atenta contra la integridad física y psicológica del ser humano. Pero no solo eso, afecta la dignidad y la libertad, produciéndole sufrimiento, dolor o cualquier forma de limitación a su bienestar o al libre ejercicio de sus derechos. Entonces vean qué problemático, qué situación se puede generar, qué situación tan grave se puede generar si no hay equidad en la sociedad, ¿sí? Ahora, los tipos de violencia también es el tema consecuente, y la formación cívica y ética en nuestro programa de educación básica maneja 3 tipos de violencia. Es la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Esos son los 3 tipos de violencia que maneja nuestro programa. Pero ahorita, como estamos viendo equidad de género, nos vamos a fijar en la violencia directa, que dice que se da cuando una o más personas dañan a otra por medio de palabras o acciones. Esta violencia se manifiesta físicamente, mediante golpes, o psicológicamente a través del acoso o de insultos. Muy bien. Y de esta violencia directa, que es la que estamos analizando, se genera la violencia simbólica, la violencia económica y patrimonial, la violencia física, la psicológica y la sexual, que son las que vamos a anotar en nuestro material, por favor. Y fíjense, la violencia simbólica se lleva a cabo con burlas contra la inteligencia y capacidades. Normalmente se da a los roles de género cuando se le insulta a una mujer o cuando se insulta a un hombre, porque también no creen que nada más es hacia un lado, es hacia los dos lados. La violencia económica es cuando se controla el dinero, se tiene que pedir permiso para comprar cosas o se le prohíbe trabajar a la pareja. La violencia física es a través de golpes, empujones, jaloneos y toda la parte física que nos pueda afectar como individuos. La violencia psicológica se lleva a través del insulto, a través de la humillación, a través de los celos y a través de la vigilancia excesiva justamente por los celos. Y por último, la violencia sexual es cuando hay presión por parte de nuestra pareja, cuando
se exige tener una relación sexual sin consentimiento, pero se le obliga. Todo eso es violencia sexual. Entonces, estos son los aspectos que pueden surgir de la violencia directa. Y por último, vamos a ver cómo debe de ser una sociedad con igualdad y equidad de género. Debemos de ver la diferencia entre igualdad y equidad de género, pero ambas van a beneficiar a nuestra sociedad. Cuando vivamos con igualdad y equidad de género, vamos a hacer una mejor sociedad. Vamos a analizar el siguiente video. Color de la vestimenta y el patrón cromosómico. ¿El color de la vestimenta define el sexo? Por el solo hecho de usar vestimenta de color azul, ¿una persona se convierte en hombre? ¿Puede esto alterar sus características anatómicas, fisiológicas y cromosómicas? Claro que no. A diferencia de las características anatómicas, fisiológicas y cromosómicas, que son inalterables, las actividades de género, asignadas por cada sociedad y que llegan a convertirse en tradicionales, como el vestirse de rosa o de azul, y muchas otras como cocinar, planchar y lavar, estudiar, investigar, enseñar, aprender, etc. Estas prácticas se pueden modificar. Cada cultura y época es diferente. Por eso, las ideas, creencias y atribuciones sobre lo que es un hombre o una mujer varían según el momento y la sociedad. Aún en nuestros días predomina la desigualdad. Históricamente, la mujer ha tenido que luchar ante una serie de prohibiciones, en tanto que el hombre pretende mantener sus privilegios. Un ejemplo de esto es la vida de Marie-Sophie Germain, quien desde la niñez manifestó gran interés por las matemáticas. En su época, a finales del siglo XVIII, no era bien visto que una mujer se dedicara al estudio de esta ciencia exacta, por lo que sus padres le pusieron varios obstáculos, como quitarle la luz y la calefacción, para evitar que dedicara horas a la lectura de los textos matemáticos. La fuerte determinación de Marie-Sophie acabó por vencer la resistencia de sus padres, quienes finalmente la dejaron dedicarse a lo que más quería. Hoy en día son reconocidas las contribuciones que hizo al estudio de las matemáticas. Para revertir la tendencia a la desigualdad entre hombres y mujeres, se ha logrado implantar la equidad de género. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, igualdad de género significa igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres, y para niñas y niños. En esta línea, la igualdad no significa que mujeres y hombres sean lo mismo, sino que derechos, oportunidades y responsabilidades no deben depender del sexo con el que nacen las personas. Entre los esfuerzos más destacados para implementar la equidad de género está el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres establecido en la Carta de las Naciones Unidas desde 1945. También destaca la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1952, en la que se firmó un acuerdo internacional para reconocer la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres, incluyendo el derecho a votar. Los prejuicios se pueden aprender desde una edad muy temprana, por eso es importante aplicar el razonamiento crítico a las costumbres sexistas y evitar hacer generalizaciones. De esta manera podemos enfrentar en la escuela, en casa y en la sociedad aquellas limitaciones de género que fueron construidas socialmente en otras épocas y darnos cuenta que han cambiado. No hay que perder de vista que, aun cuando fisiológicamente hombres y mujeres somos diferentes, ambos tenemos los mismos derechos y por tanto debemos tener las mismas oportunidades. Una vez analizado el video, que vimos que es muy interesante, vimos los aspectos de la igualdad y la equidad de género. Ambos son aspectos vitales para que una sociedad tenga plena armonía y para que haya un respeto entre hombres y mujeres. La igualdad es la parte del postulado en tanto los hombres como las mujeres tienen libertad para desarrollar sus habilidades, conocimientos y actitudes. Y la capacidad y la equidad, la equidad significa dar a cada cual lo que necesita. Por lo tanto, la equidad de género implica que las personas puedan realizarse en sus propósitos de vida sin tener que estar apegado a los estereotipos de género que muchas veces nos limitan. Y debemos entender por último que la equidad de género y la igualdad, aunque son términos muy similares, no son lo mismo. Muy bien.
Bueno, esto es todo de la clase de hoy. Por último, los quiero invitar a que sigan con las medidas de protección contra el COVID, por favor, ya que, como sabemos, la situación sigue crítica y debemos de respetar las normas aquí publicadas. Lavar las manos, mantener la sana distancia, evitar tocarnos los ojos y nariz y boca cuando salimos, si es que tenemos que salir por algo muy necesario. Mantenernos informados con información verídica, que también la formación cívica y ética nos enseña eso. Y al estornudar, cubrirnos con el codo doblado. Y si presentamos síntomas, buscar atención médica. Muchas gracias, chicos, eso es todo. Cuídense mucho, espero que estén muy bien y realicen las actividades que están publicadas en Classroom y las actividades que les pedí en esta presentación. Gracias.